cordial saludo a toda la amable audiencia que está acompañándonos en este momento en este canal de YouTube, en el cual estaremos el día de hoy abordando lo referente a la acción de tutela en el requisito de legitimación en la causa por activa, y para ello los invito a que analicemos una sentencia que es la T-195 de 2016. Yo quisiera antes que nada decir que durante los últimos videos hemos tratado lo referente a la legitimación por activa en la acción de tutela, que es uno de los 4 requisitos que un juez entra a analizar para determinar si la acción es procedente. Son requisitos de carácter general y lo que buscamos es que a través del estudio de esos 4 requisitos podamos cumplir antes de presentar la tutela con los mismos para que el juez de tutela o el juez constitucional pueda resolver de fondo. En la sentencia T-195-2016, la cual yo previamente he descargado, yo simplemente indicaba cómo entrar, vamos a mirar que, como siempre lo hemos dicho, el juez entra a valorar los 4 requisitos: el primero, legitimación por activa; el segundo, legitimación por pasiva; el tercero, que es el requisito de inmediatez; y el cuarto, el de subsidiariedad. Hay otros que dicen que hay un quinto requisito, que es la relevancia constitucional del caso. Bien, aquí estamos en la legitimación por activa. Hago la letra más grande y aquí lógicamente dice que, de acuerdo al artículo 10 del decreto 2591 del 91, la acción de tutela podrá ser ejercida en todo momento y lugar por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma a través de representante. Recordemos que la legitimación por activa tiene unas modalidades. Las decíamos hace unos días, que por ejemplo la legitimación por activa se puede ejercer cuando la persona por sí misma presenta la acción de tutela; segunda, cuando lo hace por medio de un representante; tercero, por medio de agente oficioso; cuarto, también se puede hacer por medio del defensor del pueblo o el ministerio público; y quinto, que era el tercero realmente, es por apoderado judicial. Una persona, el abogado, que apodere a alguien lo puede hacer también. Son 5 modalidades de la legitimación por activa. Estamos viendo la segunda modalidad, que era por representación. Ya habíamos visto la representación de las personas jurídicas, la representación de los menores de edad o los hijos en algunos casos, y ahora vamos a ver la representación que procede para las personas que sufren algún tipo de discapacidad. Y efectivamente esa sentencia, que es la T-195 de 2016, nos habla un tanto sobre esa representación jurídica. Y aquí, por ejemplo, dice la capacidad jurídica, el título, de los sujetos con discapacidad mental en concreto, absoluta. Y aquí empieza a hablar del término de discapacidad y comienza a decir que distintos instrumentos internacionales, es decir, distintos tratados internacionales, han sido incorporados en nuestro ordenamiento jurídico. Uno de ellos, por ejemplo, es la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación para las personas con discapacidad, instrumento del año 1999, y que lo he retomado porque aquí define a la discapacidad como una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social. Ese es un instrumento o tratado internacional. Y también tenemos otro, que es la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006. Que esta convención también fue retomada por Colombia a través de la Ley 1346 del 2009, ya hablaremos sobre ella. Y también dice que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Y sostiene que las personas con discapacidad incluyen, eso es en el artículo 1 de esa convención, que dice que las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. También aquí habla de que hay una resolución, la 4896, en la cual también las Naciones Unidas hablan sobre el tema de discapacidad.
dice que habla de un gran número de limitaciones funcionales. Hay que entender que esos tratados pues tienen cierta característica del tiempo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta eso. Entonces aquí define finalmente, para que podamos pasar a un tema diferente, que es que en este orden de ideas la discapacidad ha de ser entendida como un término genérico que engloba deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones para la participación relacionadas con condiciones físicas, mentales o sensoriales del individuo, que puede presentarse de manera permanente o temporal. Entonces, para entenderlo mejor, pues una persona con discapacidad puede ser una persona que padezca, por ejemplo, de sordera, una persona que tenga limitación visual, una persona que de alguna otra manera cuente con algunas limitaciones también físicas para la locomoción, con una limitación, una discapacidad mental, ¿sí? Que no pueda entender algunos conceptos. Entonces todo eso hace que una persona, pues al relacionarse con el entorno, como lo acabamos de leer, tenga unas limitaciones. Ahora bien, aquí nos habla sobre una ley, que es la ley 1306 de 2009, que la voy a retomar en este mismo momento. Vamos a entrar acá. Yo también previamente he bajado algunas normas para que nosotros aquí tengamos la referencia. Aquí tengo la ley 1306 de 2009. No, esta es la de 1996, que también vamos a ver. Aquí está. La ley 1306 de 2009, yo aquí tengo la norma ya abierta. De pronto, si alguien quiere encontrarla, vamos a hacer el ejercicio. Simplemente damos a Google o Google, como quieran llamarle. De pronto no soy tan experto en la ley 1306 de 2009. Y aquí encontramos en Secretaría de Senado. Entramos allí, agrando, estábamos en el artículo 88 de esta ley, que es muy importante para personas en situación de discapacidad. Trata de ser lo más rápido posible. Esta ley prácticamente fue derogada en su totalidad, no lo digo, pero sí en gran parte de sus artículos fue derogada por la ley que vamos a ver luego de esto, que es la ley 1926 de 2019, pero esta es la ley 1306 de 2009, y aquí habla de la representación de la persona con discapacidad mental absoluta y el menor. Porque esta ley, que es una ley que habla de la discapacidad, básicamente pues hablaba de los conceptos de discapacidad de las personas que eran menores de edad y mayores de edad. Pero ahora ya hubo un cambio de régimen en el 2019, en el cual, recordemos que este video lo estamos grabando en 2020, y en 2019 hubo un cambio en el cual salió la ley 1926 de 2019, que reglamenta la incapacidad y la representación de esas personas para las personas mayores de edad. Entonces, aquí por ese motivo es que esa ley, la ley de 2019, no derogó este artículo de la ley 1306 de 2009, que dice, el 88, representación de la persona con discapacidad mental absoluta y el menor. El curador representará al pupilo en todos los actos judiciales y extrajudiciales que le conciernan, con las excepciones de ley. Aquí es muy importante, solamente vamos a referirnos a este solo párrafo, porque dice que el curador representará al pupilo en todos los actos jurídicos, judiciales y extrajudiciales que le conciernan. Porque bueno, hay otra forma también de institución que también se encarga de los guardas o guardadores, que es para representarlos, pero ya en el tema monetario, patrimonial. Pero aquí habla de la representación que asume el curador, que hace esa representación del pupilo, que sería la persona que tiene la discapacidad, pero el pupilo hablando de la persona que tiene la discapacidad y que es menor de edad, y que lo va a representar en actos judiciales y extrajudiciales que le conciernan, con las excepciones de ley. Recordemos entonces que presentar una acción de tutela es un acto de carácter judicial, y por tanto en esos casos la persona que tenga una discapacidad será representada por su curador. Ahora sí, esto entendido en el caso en que ese menor de edad no tenga padres, porque si tuviera padres y que esos padres no hayan perdido la patria potestad, porque si tuviesen padres, ese menor de edad, entonces lógicamente son ellos quienes asumen la representación, pero en este caso hablaríamos de un menor de edad que tiene discapacidad y que le ha sido nombrado un curador, ¿sí? Porque no tiene con sus padres, o bien porque sus padres no se encuentran habilitados para ejercer esa representación, porque por ejemplo pueden haber perdido la patria potestad. Bien, bajo ese entendido, entonces vamos a mirar, y aquí dice que forma de la representación, artículo 89, el curador realizará todas las actuaciones que se requieran en representación del pupilo,
debiendo expresar esta circunstancia en el documento en que consiste el acto o contrato. Por ejemplo, si presenta una acción de tutela, va a expresar que esta persona, el curador, actúa en representación de esa persona menor en situación de discapacidad. Ahora sí, hablamos de curador y guardador porque ese concepto es muy antiguo. Yo quisiera que de pronto ahora fuéramos al Código Civil rápidamente, que es la Ley 57 de 1887, aquí la tengo abierta. Código Civil, yo lo conseguí en la función pública. Bueno, voy a hacerlo ver aquí. Código Civil, función pública, y aquí coloqué, o sea, función pública en la página. Se puede colocar Código Civil, pero de pronto yo hice ese ejercicio para que apareciera el Código Civil en la página de función pública, que me parece una página interesante para consultar, porque el Código Civil aquí aparece de manera completa. Bueno, aquí parece que no me quiere entrar, ahí ya me entró. Yo ahora coloco en la herramienta de búsqueda, la que utiliza Google, y vamos a entrar al artículo 1503 donde estábamos hace un momento. Listo, aquí está. Ese concepto es muy antiguo porque miren que viene del año 1887 y por eso algunos términos quizá nos parecen un poquito como ajenos, ¿no? Pues, al lenguaje actual. Pero lo importante es que aquí, de alguna u otra manera, retoma desde esa época ese concepto de la curaduría, de los guardadores, y aquí precisamente habla de la presunción de capacidad. Dice que toda persona es legalmente capaz, excepto aquellas que la ley declara incapaces. Y digamos que este código, como tiene un lenguaje, pues de alguna otra manera un poquito antiguo, ¿no? Ya está en desuso muchas palabras. Por ejemplo, aquí en el Código Civil antiguo hablaba de la palabra demente, mentecato, eran conceptos que utilizaban, que la Corte Constitucional decidió sacarlos del ordenamiento jurídico, así como ocurría, por ejemplo, con el Código Sustantivo del Trabajo que decía el patrono, ¿sí? Entonces ya decían, no, el empleador es ahora. Entonces esos términos van cambiando, pero bueno, algunas cuestiones o conceptos se conservan. Dice que toda persona es legalmente capaz, salvo aquellas que la ley declara incapaces. Dice que hay dos tipos de incapacidades, la absoluta y relativa. Ese concepto todavía permanece hasta ahora, porque inclusive aquí nos sirve para delimitar algo muy importante para el tema de la acción de tutela. Y es que dice aquí que son absolutamente incapaces los impúberes, bueno, refiriéndose a las personas menores de edad, ¿no? Absolutamente incapaces, en ese entonces se entendía una persona menor de 12 años si era hombre, menor de 14 si era mujer, eran absolutamente incapaces para aquel entonces. Hoy por hoy ha cambiado un poco el régimen, ¿sí? Dice que esos actos no producían ni aún obligaciones naturales y no admiten caución, son también incapaces los menores púberes, eso también es la persona entre 12 y 18 años de edad, también, bueno, esos son como conceptos que tenían en cuenta en ese entonces, pero ahora pues la mayoría de edad se suma a los 18 años y hoy por hoy los menores de edad, ya miramos en el video anterior que son incapaces para ciertos actos, para algo otros son capaces, pero al menos en la representación judicial sí tienen que acudir por medio de sus padres o por medio de un representante legal. Para el caso de las personas en situación de discapacidad, hay dos incapacidades, como miramos aquí en el artículo 1504. La absoluta, que realmente requiere que la persona sea de alguna u otra manera representada, y la relativa, en la cual puede ejercer ciertos actos. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque la incapacidad, digamos, de acuerdo a esta norma, pues puede ser absoluta o relativa. Y, lógicamente, para el ejercicio de la acción de tutela también se tiene en cuenta. Ahora sí, vamos finalmente a entrar, vamos a ver cómo estamos de tiempo en este video. Bueno, aquí tenemos que el video vamos en 13 minutos, rápidamente. Vamos a entrar aquí, otros minuticos más. Y miramos acá cómo vamos a entrar en esta tutela, sentencia de tutela, la T525 del 2019, que es una sentencia muy interesante, ¿sí? Una sentencia muy interesante, aquí la dejo la referencia, para entrar muy sencillo en Google, bueno, aquí es directo, no me quiere entrar desde la primera página, pero es una sentencia bien interesante porque la sentencia T525 del 2019 es una sentencia en la cual la Corte Constitucional, yo quiero mostrarles cómo ingreso, de pronto no todos tienen claridad, sentencia T525 del 2019, digito, entro en el enlace de la Corte Constitucional, y aquí esa sentencia no la pude descargar para hacer el ejercicio más fácil, pero voy a entrar, aquí yo había mirado por la mitad de la sentencia, esta es la parte que a mí me interesa, que es la parte de la discapacidad, que aquí la habla, que es muy interesante todo lo que expresa, porque esa sentencia sí es importante debido a que ya esta norma retoma lo que la Corte Constitucional
ha elaborado a partir de la nueva norma, la ley 1926 del 2019. Esa sentencia es muy interesante por eso, y para todas las personas que quieran estudiar sobre la discapacidad en el nuevo régimen, también la sentencia es interesante en ese sentido. Entonces, aquí habla de la protección constitucional de las personas con discapacidad bajo el régimen de la Constitución del 91. Aquí habla del artículo 13, que es el derecho a la igualdad. Todas las personas son libres y iguales ante la ley, y que el Estado debe promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados, y también protegerá a las personas que por su condición económica, social o mental, condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta. Se refiere de manera indirecta a las personas en situación de discapacidad. Y también dice que otro artículo que nos habla de la discapacidad es el 47, donde dice que el Estado tiene la obligación de promover la integración social de las personas con discapacidad, de forma que efectivamente participen de la vida en comunidad. Y el artículo 54 también dispone la obligación del Estado y de los empleadores de capacitar a las personas con discapacidad y ofrecerles un trabajo que se ajuste razonablemente a sus necesidades. Así pues, el nuevo régimen constitucional pues da a conocer que la discapacidad es atendida por el Estado, y lógicamente también por los particulares debe ser. Ahora bien, también esta sentencia, voy leyendo por orden. Desde un plano internacional, bueno, nos dimos cuenta que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue aprobada por la Ley 1306 de 2009, aquí dice 1346, pero es 1306. Y de igual manera, esto es bien importante que lo tengamos en cuenta, porque el Estado colombiano actualmente, a través de la Ley 1996 de 2019, adoptó un modelo social de discapacidad, que esto es muy importante que se entienda. Es un modelo social que debe permitir al mayor nivel posible el ejercicio de la autonomía de la persona en discapacidad, asegurar su participación, garantizar la adaptación del entorno a las necesidades de su persona y aprovechar al máximo sus capacidades. De tal manera que el concepto se desplaza, aquí es bien importante esto, se desplaza el concepto de discapacidad por el de diversidad funcional. Hoy ya no se habla tanto de discapacidad, debemos entender que se habla de diversidad funcional. Esto es bien interesante, ya hablando del tema de discapacidad, que luego miraremos derechos de las personas en situación de discapacidad. Ahora estamos hablando de la representación en la acción de tutela de las personas con discapacidad. Y bueno, aquí es interesante todo lo que le toma esta sentencia, y básicamente por acá ya entramos a la capacidad jurídica, para terminar el video, de las personas con discapacidad mental. ¿Cuál es la capacidad jurídica que, por ejemplo, tendrían las personas con discapacidad mental? Porque, por ejemplo, una persona que se encuentra en situación de discapacidad motora, ¿sí?, por decir algo, pero puede entender bien, perfectamente puede presentar la acción de tutela, ¿sí? De pronto puede elaborarla y que alguien la lleve, o puede llevarla él mismo, porque también puede hacerlo, porque hoy por hoy hay ayudas, hay apoyos en las vías para hacerlo, lo puede hacer. Una persona que, por ejemplo, tenga, por decir algo, sea invidente, ¿sí?, o limitaciones visuales, también puede ir a un juez, y si no puede escribir, entonces, ¿qué podría hacer? Aunque puede escribir con el sistema braille, pero digamos que la ley permite que una persona se acerque a un juez y verbalmente pueda presentar una acción de tutela, de tal manera que una persona invidente, al ser llevada al juez, puede presentar la acción de tutela de manera directa. Entonces, allí vemos que lo puede hacer de manera personal, de manera directa. Pero en el caso de la discapacidad mental, pues allí hay que evaluar bien, porque mirábamos que según el Código Civil hay discapacidad mental absoluta y discapacidad mental relativa. Y entonces, allí sí el tema cambia un poco, porque la discapacidad mental relativa, absoluta, dice que bajo ningún entendido pues, puede entender de que se puede presentar a sí misma, pero si es relativa, como ocurre en muchos casos, entonces sí puede hacer esa representación por sí misma, la persona, y lógicamente presentar la acción de tutela. Y aquí, por ejemplo, hablando de la capacidad jurídica, porque es capacidad jurídica, recordemos que cuando una persona tiene personalidad jurídica, no personas jurídicas, no, personalidad jurídica quiere decir que puede ejercer derechos y también contraer obligaciones por sí misma. Esa es la capacidad que le da el tema de la capacidad jurídica. Entonces, aquí la capacidad jurídica quiere decir que la persona efectivamente, bajo el nuevo sistema, ya se entra a evaluar muy bien cuál es la capacidad jurídica de una persona. Y aquí, por ejemplo, la sentencia la aborda desde el tema de presentar demandas por sí misma. Aquí nos daremos cuenta que la sentencia, la persona aquí, gana efectivamente la tutela porque se determina al final que
el Estado tiene el deber de desarrollar acciones afirmativas en relación con las personas en situación de discapacidad con el fin de eliminar las barreras sociales y lograr su integración y hacer posible su participación. Además, por ejemplo, dice que esa capacidad jurídica incluye la capacidad de ser titular de derechos y de actuar en derecho. La capacidad jurídica de ser titular de derechos concede a la persona la protección plena de sus derechos en el ordenamiento jurídico y le permite actuar de manera autónoma y crear relaciones jurídicas, modificarlas o ponerle fin. Ahora bien, aquí vamos a entrar ya que el desarrollo de ese mandato, porque eso es como un mandato que da la convención del año 2006, dice que en agosto del 2019 el Congreso aprobó, como habíamos dicho, la ley 1926 de 2019, por la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad. Entonces, esto es bien importante, y dice que la capacidad legal de todas las personas con discapacidad mayores de edad, sin excepciones y sin limitaciones al ejercicio del mismo. Eso es un concepto muy interesante. Dice aquí el artículo 6 de esa ley que se presume que todas las personas con discapacidad son sujetos de derechos y obligaciones y tienen capacidad legal en igualdad de condiciones sin distinción alguna. Y de hecho esta norma, pues la ley 1926-2019 nos habla de que, por ejemplo, hay unas medidas concretas. De pronto aquí vamos ya a la norma, aunque aquí sí dice, mira, leamos este artículo que está aquí en la sentencia, que dice que el artículo 8, que dice que todas las personas con discapacidad mayores de edad tienen derecho a realizar actos jurídicos de manera independiente y a contar con las modificaciones y adaptaciones necesarias para realizar los mismos. De tal manera que bajo el nuevo régimen, lo que se pretende es que, o lo que se busca, es que el Estado a todas las personas mayores de edad les permita, les facilite su participación, su actuación en las instancias judiciales de manera autónoma. Y lógicamente eso incluye la acción en tutela. Y para ello, pues, se presume que toda persona es capaz, así tenga discapacidad mental. El juez tiene que entrar a evaluar si esa persona mayor de edad que presenta una acción en tutela, pues, puede actuar por sí misma o es necesario que actúe por representante. Pero si de pronto la persona que tiene esa condición actúa por sí misma, el juez no puede descartar de entrada esta participación en el proceso, sino que debe entrar a evaluarla de acuerdo a la nueva norma. Y ya si el juez determina que no, que es necesario que actúe por medio del representante legal, lo hará. Pero en conclusión, con respecto a este tema, podemos decir que cuando se presenta discapacidad relativa, una persona mayor de edad puede participar en todos los eventos. Si la discapacidad pues puede ser absoluta, está entre absoluta y relativa, también podría participar, haciendo que existan los diferentes apoyos para que la persona actúe. Apoyos, por ejemplo, en comunicación, apoyos en comprensión de lo que está diciendo lo que está haciendo la persona, apoyos en la toma de decisiones en ciertos casos, pero de entrada tiene que conceder los derechos. Y se ve que es necesaria la representación, pues tendrá que expresarlo. Y de hecho ahí pues ya la persona será representada, bien sea por un familiar, también por el defensor del pueblo, como normalmente ocurre en todos los casos. La representación jurídica de las personas en situación de discapacidad ya hoy por hoy no se da en todos los casos. Cuando es menor de edad, la persona en situación de discapacidad sí se presenta. Cuando es mayor de edad, el juez debe entrar a evaluar si necesita representación o si la persona en situación de discapacidad puede actuar por sí misma, de acuerdo a los parámetros fijados por la ley 1926 de 2019, que establecen que la discapacidad se ha tornado en un concepto de diversidad funcional y que por lo tanto debe el Estado y también los particulares, lógicamente, propender a que las personas en situación de discapacidad puedan participar, y para ello deben facilitarle los espacios o las herramientas para su comunicación, para la comprensión de lo que van a hacer y en algunos casos para la decisión. Yo les agradezco mucho por la atención. Ya miramos el segundo tema de la representación judicial de la tutela de las personas en situación de discapacidad. Quedamos atentos a que ustedes den like a estos videos si les gustan, y también que se suscriban a este canal que está comenzando y que cada día quiere tomar mayor fuerza. Muchas gracias, espero sus comentarios. Hasta pronto.